Le vamos a dar la palabra ahora al ingeniero Juan Gear, que fue presidente de la Asociación del Maíz y el Sorgo, que es presidente de la compañía Gear Sociedad Anónimo y que hasta ha sido funcionario de la Junta Nacional de Granos, Juan, así que tenés muchísima experiencia en lo que es el mundo de la comercialización y también de la producción. Te escuchamos para ver el tema sorgo. Buen día. ¿Se oye? Sí, sí. Sí, el último directorio que tuve en la Junta, así que con el ingeniero Moore, que está acá, está Román Sar, amigo común de ambos. Yo miraba los gráficos de Carlos Pulier y ya hace tantos años que uno está en el planeta Tierra, que me acuerdo de una oportunidad, Raúl Previch, acá en la Argentina, famosísimo economista, siendo presidente Arturo Frondizi, en un congreso de fitotecnia, que en el año 61, el orador principal fue Previch. El público era Frondizi, el ministro de Economía, el secretario de Agricultura. Ese era el nivel que se le daba a un congreso de fitotecnia en la Argentina. Y Previch dijo una frase que yo nunca me he olvidado. La economía debe ser planificada y no dirigida. En una economía planificada, todas estas cosas que dijo Carlos Pulier ya se estarían haciendo. O sea, habría plantas de etanol en el norte, un país como la Argentina, con 2/3 partes de la superficie semiárida, tiene áreas para sorgo sin interferir en las áreas de los otros cultivos. Es decir, en un país en serio y planificado, todo eso estaría pasando, no ahora, sino hace rato. El motivo que yo esté acá es porque soy el responsable de que Maizar sea la Asociación del Maíz y el Sorgo. O sea, lástima que se fue el ingeniero Maceira, que decía que Maizar arrancó como Asociación de Maíz Argentino. El primer presidente fue Johnny Avellaneda, yo fui el segundo, y cuando fui presidente mi sugerencia fue que la asociación se llamara Asociación de Maíz y Sorgo Argentino. De ahí viene que el sorgo está dentro de Maizar. ¿Por qué? Porque el sorgo, como siempre, como dijo también Carlos, siempre fue el hermano menor del maíz, y si bien es un cultivo importante, no tiene la entidad suficiente para tener una asociación de sorgo, y además que demasiado cuesta mantener funcionando todas las cadenas de los distintos cultivos. Una de las tareas principales que nos toca a los dirigentes, que nos toca manejar y presidir estas asociaciones, y eso lo sabe bien Alberto Morelli, lo sabe Martín Fraguío, lo difícil que es tener funcionando estas entidades de cadena que dependen del aporte fundamentalmente de las empresas proveedoras de insumos. Es muy difícil lograr aporte de parte de los productores, tanto en Maizar como en Axoja, como en Asagir, como en Argentrigo, que, bueno, el argumento siempre es: yo tengo un alto nivel de retenciones, no me sobra plata para sostener o apoyar a las entidades de las cadenas de los cultivos. Este es un tema, pero bueno, hay que entender que si estas entidades de cadena sirven para algo, también implican una responsabilidad, un compromiso, y además también funcionan por el número de horas hombre que le hemos prestado siempre los que hemos estado en las distintas comisiones ad honorem en todos los casos, y eso tiene mucho valor. Yo me acuerdo que don Pablo Ari decía en el CREA Anderson Deró, cuando recién empezó, que ese CREA tenía 300 años de experiencia en alfalfa, porque decía, tiene 10 miembros, cada uno de ellos 30 años. Si nosotros hacemos esa cuenta en Maizar, ya llegaríamos a los 400 por lo menos, porque cada uno de los que está tiene más de 30 o 40 años de experiencia en el cultivo. Bueno, el sorgo en la Argentina no solo tiene un futuro, sino tiene un gran pasado. Fue un cultivo muy importante en la década del 80, sobre todo a partir de enero del 80, cuando fue el embargo cerealero de Estados Unidos a Rusia. O sea, acá hay mucha gente joven que nació después del embargo cerealero, o otros eran muy chiquitos. Pero la historia fue así: cuando Rusia invade Afganistán en enero del 80, Estados Unidos toma dos medidas. La primera es el boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú, que decide no asistir en el 80, y la segunda es no venderle granos a Rusia, a la Unión Soviética en realidad.
como la Unión Soviética, como buen país comunista, era totalmente ineficiente produciendo, dependía 100% de la importación de granos. Tal es así que a partir de la eliminación del comunismo, hoy en día todos los países que forman la Unión Soviética, los principales son exportadores de granos. Es un exportador importante Rusia, Ucrania, Kazajstán, y todos eran miembros de la Unión Soviética, que era un gran importador de granos. En ese momento, Argentina, contra todos los pronósticos, no adhiere al embargo. O sea, presidente Videla, ministro de Economía Martínez de Oz, Canadá, Australia, la Unión Europea se adhieren al embargo, Argentina no se adhiere al embargo. Los precios en la Argentina explotan, suben fuertemente, tanto el maíz como el sorgo, y a partir de ahí, durante varios años, 4, 5, 6 años, Rusia fue un gran comprador de granos forrajeros en la Argentina. Y en esa época, 80, 81, 82, Argentina producía unos 11 millones de toneladas de maíz y unos 9 millones de toneladas de sorgo, de los cuales se exportaba el 80% más o menos de cada uno. Ahora, reconozcamos que la soja recién empezaba, o sea, cuando Argentina producía en el 80, 81, 20 millones de toneladas entre maíz y sorgo, producía 3 millones y medio de soja. ¿Por qué producía tan poca soja la Argentina cuando la soja ya era un cultivo muy conocido en el mundo? En Brasil era un cultivo muy importante, en Estados Unidos era un cultivo muy importante, porque hasta el año 76 estuvo prohibida la exportación de oleaginosos en la Argentina. Entonces no se podía exportar ni soja, ni girasol, ni lino en forma de grano. Esta era una vieja teoría que venía de la década del 40, donde la Argentina era un importante productor de lino. Entonces la teoría de aquel gobierno fue que el lino se podía exportar únicamente en forma de aceite. Si quieren pintar los barcos, tráiganlo acá que se los vamos a pintar, pero no vamos a permitir la exportación de lino en grano. Consecuencia, el lino prácticamente desapareció como cultivo en la Argentina y hasta el 76 la soja no se pudo desarrollar porque simplemente no se podía exportar. Recién empezaban las fábricas. Por ejemplo, para que tengan una idea, AGD, que hoy en día es una empresa tan importante, es una empresa iniciada en 1967, o sea que en el 70 recién empezaba. Y cuando en el 80 se producen 3.400.000 toneladas de soja, ahí ya se exporta la mitad y la otra mitad se consume en las fábricas. Porque si no hay mercado, si no hay demanda, si no hay competencia entre la exportación en grano y el producto elaborado, no se arma el mercado. O sea, esa teoría de que todos los granos se deben exportar con valor agregado, entendiendo como tal industrializados, es errónea, porque no hay forma. Porque si partimos de la base, por ejemplo, de Estados Unidos, que sin ninguna duda, por lo menos hasta ahora, es el país, la potencia industrial del mundo, y es un gran exportador de granos sin elaborar, porque simplemente exceden a lo que producen. Entonces, la forma de armar el mercado justamente es ese, que haya exportación y que haya industria. Bueno, es muy difícil hablar de un cultivo como el sorgo, donde hay 6 o 7 oradores, porque los temas se solapan y se sobreponen. Que la producción mundial es de 64 millones, ya lo dijo acá el amigo. Una de las ventajas del sorgo, ¿por qué el sorgo creció estos últimos años, además de que ahora aparece China? Porque es un cultivo de roe libre, digamos así. Esto es interesante también para los equipos de campaña de los candidatos electorales que están presentando posturas de cómo debe ser el comercio futuro del grano. El término ROE en sí no es una palabra maldita. El ROE simplemente es un registro de operación al exterior. Viene a ser al desaparecer la Junta de Granos, que antes era el organismo que manejaba la ley 21453, y era el organismo de aplicación y que decidía, también la Junta tenía la última palabra, ¿no es cierto, Gustavo? Todas las tardes con Gustavo mirábamos las declaraciones juradas presentadas. Si había alguna que se salía de norma, no se aceptaba. Y el que la había presentado no chistaba. O sea, con eso quiero decir, si alguien venía y decía,
tengo 500.000 toneladas de harina de soja para exportar. Nosotros decimos, vení, ¿a quién le vendiste 500.000 toneladas de harina de soja? No, bueno, en fin, esta no corre, plum, nadie chistaba. Después se ha hecho un tema sumamente político. Entonces hay dos ROEs conflictivos, sin ninguna duda, que son el de maíz y trigo. Los demás ROEs son libres, o sea, yo presento hoy un ROE de soja y mañana está aprobado. Un ROE de sorgo y mañana está aprobado, y un ROE de cebada y mañana está aprobado. Entonces eso hace a la fluidez del mercado y hace a la composición del precio. O sea, si nosotros comparamos un precio de un maíz maniatado con un precio de un sorgo libre, sale favorecido el sorgo. Hablando de Argentina. Ahora, cuando nos vamos al mercado mundial, distinto, porque el sorgo nuestro vale $100 menos que el australiano, $100 menos que el americano, etc. Otra ventaja del sorgo, bueno, es no transgénico. O sea, buena parte del incremento de la demanda china viene por la famosa historia de los maíces transgénicos de Estados Unidos, que el año pasado les costó a los exportadores unos cuantos millones de dólares, ¿no es cierto, Ariel? Y entonces muchos dijeron, mandemos sorgo que es no transgénico, que ese no lo cuestionan. Y después, evidentemente, la disparidad de precios en el mundo entre los distintos orígenes del sorgo es alucinante. El año pasado, la campaña 2014, cuando Australia tuvo una mala cosecha, Australia es un productor de la mitad de lo que produce Argentina, más o menos. Un productor de 1.800.000 toneladas, pero el año pasado tuvo 1.100.000, tuvo muy poco. Entonces, como China estaba comprando sorgo en Australia y a Australia le queda poco para... El sorgo australiano llegó a valer $350 FOB, contra un sorgo americano que valía $2.80 y un maíz de $2.40. Había $40 más caro el maíz. En este año, que Australia tiene una cosecha más normal, 1.800.000, de todas formas, el sorgo australiano, como decía Carlos, está alrededor de 2.76, el americano alrededor de 2.69 y el argentino 152, 153. O sea que vale $124 menos que el australiano y $117 menos que el americano. Y a su vez el sorgo argentino, FOB a FOB, vale $20 menos que el maíz. Cosa que no se refleja en el valor FAS, sino FOB a FOB, aclaremos. Tercer tema, ¿cómo crecen las exportaciones? Es impresionante cuando uno toma la serie corrida un poquito más. En la campaña 11-12, China importó 15 toneladas de sorgo, o sea, no llegó a importar un container. Le faltaban 5 toneladas para llegar a un container. Este año 8,5 millones de toneladas. México, que en el 11-12 importaba 2 millones de toneladas, este año pasó a importar 100.000. Porque no puede competir con los precios chinos, entonces a ese valor compra maíz. Los mexicanos no son estúpidos. Y después Japón, que compraba 1.300.000 toneladas, como los japoneses son más rígidos y una vez que tienen la fórmula del sorgo en el alimento balanceado, le cuesta más cambiarla, entonces están en 1 millón de toneladas. Entonces, digamos así, el gran mercado es China. ¿Qué hay que hacer? Hay que activar el tema China, no hay otra. Los chinos, que al igual que los mexicanos tampoco son tontos, quieren comprar sorgo que vale $100 menos que el australiano o que el americano. Hay unas pequeñas trabas ahí en el medio, pero de todas formas creo que el esfuerzo vale y ahí es donde es importantísimo la acción de SENASA, del Ministerio y de todo el mundo para facilitar esta comercialización porque es un... Ahora, lo que yo digo es que, a mi modo de ver, en la composición del gasto del sorgo argentino hay que agregarle un gasto muy importante en concepto de zarandeo. O sea, no es el gasto convencional del FOB común de cualquier grano. Yo creo, yo he cotizado varias veces a China, no he podido vender ni una sola vez, porque todas las veces le cargo el zarandeo y no me da, porque son 26 plagas, ¿cuántas, Juan Carlos, que hay entre plagas y, bueno, un montonazo? Entonces, para garantizar eso, tiene que estar zarandeado como si fuera un sorgo para semilla, porque no hay peor cosa que llegue un container allá, y además lo veo muy difícil en los barcos. Entonces, hay que partir, me parece a mí, de un zarandeo muy estricto, porque si no podemos tener problemas. Pero eso no es gratis. Yo creo que buena parte de la diferencia, por lo menos hasta que el mercado, hasta que el origen argentino se ha aceptado
vis a vis con el australiano. O sea, nosotros estamos pagando una especie de derecho de piso por haber llegado último al mercado como exportadores. Bueno, es eso, estimado, no tengo nada que agregar. Bueno, bien, muchas gracias, Juan. La verdad que